Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Asin Providencia. Bienvenidos. El texto que leíamos hace un rato, vamos a leerlo de nuevo, el Evangelio de Lucas, desde el capítulo 7, versículos 18 en adelante. Voy a leer en esta versión clásica que los evangélicos usamos frecuentemente en Chile, la Reina Valera de 1960. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Probablemente la palabra clave de las fiestas patrias de todos nuestros países, de las celebraciones de independencia de nuestros países, sea libertad. Libertad, la palabra asociada con independencia, porque de lo que se trata las fiestas patrias en general, o las celebraciones de independencia, es de la liberación de los pueblos dominados, para usar esta expresión, dominados por poderes o imperios extranjeros, y entonces en medio de luchas independentistas logran la emancipación, y de esto se habla en términos de liberación. Y por eso me parece apropiado pensar desde la fe en esta cuestión de la libertad que nos propone Jesucristo, que es una libertad que no ignora las libertades de los pueblos, las supone, las integra, pero las trasciende. Es una libertad que se puede vivir aún en medio de sometimientos políticos, sometimientos económicos y de todo tipo. Pero quiero repetir esto: es una libertad que trasciende las otras libertades, pero que las supone y las integra, no las sublima, no las ignora, ¿no?, sino que las integra en un proceso de liberación que es mucho, mucho mayor. El relato que acabamos de leer se sitúa históricamente en el contexto de la esperanza que tienen los habitantes de la Judea romana
del siglo I, después de Cristo, en la venida de su Mesías. La esperanza mesiánica, que nada tiene que ver con las nuevas corrientes mesiánicas que se nos meten entre los evangélicos y que de repente como que los evangélicos que no son judíos quieren judaizar un poco y... No, estamos hablando de la esperanza mesiánica que tenían los judíos del siglo I, especialmente los judíos habitantes de la Judea romana, esa zona que en un tiempo fue autónoma, fue el territorio de Israel, pero que para la época de Jesús estaba regida por poderes romanos. Los gobernantes eran gobernantes títeres instalados desde Roma y que tenían la misión de mantener en paz, en calma, el territorio. Para mantener en calma el territorio y evitar las revueltas independentistas, porque los judíos tenían en su ADN esta cuestión de la liberación, para evitar el surgimiento de los brotes revolucionarios independentistas, se instalaban estos reyes, especialmente los que eran reyes probados en ser crueles para apaciguar al pueblo. Herodes, por ejemplo, Herodes el Grande, quien gobernaba el territorio en la época en que nació Jesús, era famoso por lo terrible de su gobierno. Los emperadores romanos decían de ese Herodes que era mejor ser un perro de Herodes que ser uno de sus hijos. Era realmente bárbaro, pero eso a Roma le servía y en ese contexto él era o había sido instalado en el gobierno del territorio. A la muerte de Herodes se suceden sus hijos en el poder, gobernantes, ya no reyes, sino gobernantes locales, el territorio se divide, Roma sigue nombrando, poniendo y sacando gobernantes, siempre la lógica era la misma, el que pudiera apaciguar las revueltas independentistas era el que debía ser instalado en ese lugar. En ese contexto, el judaísmo había ido reflotando una serie de profecías del Antiguo Testamento, de acuerdo a la forma de interpretar que tenían los judíos. Diferentes textos del Antiguo Testamento servían para enfatizar la esperanza en el advenimiento de un Mesías. La palabra Mesías, lo hemos dicho acá varias veces, pero no nos cuesta nada repetirlo para quienes no lo habían oído antes. La palabra Mesías significa ungido. La palabra Mesías es la palabra hebrea para ungido. La palabra griega es Cristo. Es la misma palabra, solo que una es hebrea y la otra es griega, y significa lo mismo, ungido. ¿Ungido para qué? Para ser rey. Por tanto, la idea del Mesías es la idea de un nuevo rey. Así es que la esperanza que había en los tiempos de Jesús era una esperanza fundada en una serie de profecías de diferentes profetas, diferentes épocas, también de diferentes características, en que hacia el final del tiempo, cuando llegue el cumplimiento del tiempo, Dios levantaría a un profeta que verdaderamente hiciera las cosas bien. Un rey que verdaderamente hiciera las cosas bien. Un rey que gobernara de acuerdo a las leyes de Dios. A este rey futuro que arreglaría las cosas, que traería libertad al pueblo, se le denominaba en ese lenguaje de los judíos el Mesías prometido. O cuando ya el imperio griego había conquistado todo y el mundo judío hablaba griego, se le llamaba el Cristo. Como el Nuevo Testamento está escrito en griego, nosotros la palabra que más nos suena es la palabra Cristo, ¿cierto? En ese contexto está ubicado nuestro pasaje. Entonces hay tres cositas que llaman la atención acá y que tienen que ver con esto que les vengo explicando y que vamos a ir integrando en nuestra práctica cristiana.
Primero está la pregunta que hace el Bautista. Juan el Bautista está en otro lugar, está detenido, ya no tiene un ministerio visible y amplio. Sus discípulos van donde él y le cuentan lo que está pasando. Él manda a hacer preguntas, no se puede mover con tanta libertad. Ha hecho el Bautista un ministerio precioso, pero por precioso le significó el odio de los gobernantes locales, por supuesto, porque el Bautista acostumbraba, ustedes han leído esto, ¿no? Acostumbraba encarar a estos gobernantes con sus pecados. Y no solo a los gobernantes políticos, sino que también a los líderes religiosos de la época. La pregunta del Bautista es interesante. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas esas cosas que estaba pasando. Entonces Juan llamó a 2 de ellos, los envió a Jesús con esta pregunta: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Imagínense la escena de la época, la esperanza. En la época de Jesús se habían levantado muchos movimientos revolucionarios, muchos. Y cada uno de estos movimientos, o varios de ellos, estaban encabezados por líderes que se autoproclamaban Cristo. Como el Cristo era una figura que liberaría al pueblo, los grupos revolucionarios, voy a decir así, los grupos independentistas, que tomaban las armas, rápidamente, en la medida que iban ganando sus primeras batallas, eran considerados como grupos mesiánicos y sus líderes rápidamente eran tenidos como Cristos, como Mesías. Entonces, la pregunta del Bautista tiene el sentido, primero, de clarificar si este sí es el que había de venir, para diferenciarlo de todos los otros que se estaban levantando en la época, proponiendo también lo mismo, la libertad del pueblo respecto de sus opresores. ¿Eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Esa segunda parte de la pregunta es igual de relevante que la primera, porque muestra que en el caso del ungido, en el caso de el que había de venir, los sucedáneos no sirven para nada. Los falsos mesías pueden entretener un poco al pueblo, pueden levantar el ánimo porque ganan algunas batallas independentistas, pueden demagógicamente arrastrar a muchos con una consigna determinada, la solución de todos los problemas. Pero si no son el verdadero Mesías, por lo menos el grupo que lidera Juan el Bautista dice: nosotros preferimos esperar. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otros? Porque si no eres el que había de venir, que te vaya bonito con tu movimiento religioso, político o independentista. Pásalo bien. Pero si no eres el que había de venir, si no eres aquel al que estábamos esperando, si no eres aquel rey del fin de los tiempos que lo cambiaría todo, entonces déjale lugar al que había de venir, porque nosotros seguiremos esperando. Entonces, eres el que había de venir, pero si no eres, no nos entretendremos contigo. Esperaremos a otro. Uno de los libros más populares en la época de Jesús es el libro de Isaías. Se sabe por la cantidad de citas que hay en el Nuevo Testamento respecto del libro de Isaías. Ellos no tienen una Biblia en el siglo I. No existe algo así como un libro al lado del otro, como nosotros tenemos nuestras Biblias, ¿cierto? Un librito al lado del otro, todos juntos en un librito con borde dorado y tapita de cuero, que esto nos facilitó la vida. Pero en la época en que vive Jesús,
Primero, no existe el Nuevo Testamento, pero por otro lado, el Antiguo Testamento tampoco existe como Antiguo Testamento. Existen rollos de libros que eran importantes. El rollo de Isaías, el rollo del Pentateuco, los 5 rollos del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia eran una cosa sagrada. Sobre otros libros se dudaba. No sabemos si se leía o no se leía, por ejemplo, Cantar de los Cantares, Eclesiastés. El libro de Daniel siempre presentó muchas dudas, se siguió discutiendo hasta el siglo V después de Cristo si se leía o no se leía. Pero habían algunos profetas que eran muy leídos: Isaías, Oseas, Miqueas. En algún tiempo, algunas secciones de Daniel eran muy recitadas, muy leídas. En la literatura judía de la época encontramos vestigios de cómo se citaban estos libros. En 1947 yo les contaba, en la ribera del Mar Muerto se descubrieron unas cuevas, las cuevas de Qumran, donde vivía una comunidad judía, de los esenios se llaman, una especie de grupo monástico. Se encontraron muchísimas copias del libro de Isaías. La copia más antigua que existe de un libro bíblico, precisamente, es de Isaías, completo. Era un libro muy leído, precisamente porque en el libro de Isaías había muchas referencias que vendría. Isaías vivió en el siglo VIII antes de Cristo. Gracias al Mesías que vendría en esta época que fue Jesús, de oposición romana, de levantamientos por todos lados, de grupos que quieren la independencia, obviamente. El libro de Isaías era recitado y leído una y otra vez para que se conserve y se pueda leer en los diferentes lugares donde se podía leer. Entonces hay algunas profecías en el libro de Isaías o algunos textos que se tomaban como profecía y que definen el carácter del que había de venir. Por ejemplo, por leer algunos versículos, no sé si podemos proyectar estos versículos. Isaías 26, 19. Isaías 26, 19, fragmentos del libro de Isaías que el pueblo de Israel entendía como caracterización del Mesías que habría de venir en el futuro. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará a sus muertos. Isaías 26, 19 era ese. La esperanza en que hacia el final de los tiempos los muertos se levantarían y estos muertos redivivos, resucitados, estos muertos indicarían de alguna forma la cercanía de este Mesías prometido. Isaías 35, 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Mucho texto poético y metafórico que habla de que va a pasar lo que hasta ahora es imposible que pase. Estas serían señales de que el Mesías se ha hecho presente. Isaías 42, 7. Aguántenme que yo me entretengo con estos textos, ¿ya? Qué bueno que los podemos ver. Antes era más difícil porque uno tenía que buscarlos en la Biblia. Ahora el hermano Rodrigo lo busca por nosotros. Isaías 42, 7. Estos se le llaman los cánticos del siervo. Son textos poéticos que están en Isaías y que son como verdaderas canciones que anuncian cómo sería el futuro Mesías. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. El Mesías era caracterizado con esto de la sanidad, pero también era caracterizado como libertador.
Por eso en los tiempos de opresión romana, el Mesías era esperado porque nos iba a liberar. Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Los lectores del Nuevo Testamento recordarán que Jesús se aplicó a sí mismo este texto. ¿Se acuerdan? Estas cosas estaban escritas en el libro de Isaías, e Israel, que lleva en su ADN la idea de la libertad y del Dios liberador, recordaba, especialmente en los tiempos de la opresión romana, estos textos mientras esperaba el advenimiento del que había de venir. Se leía a Isaías en las sinagogas, se leía a Isaías en las casas de estudio de la Torá, con los maestros, los sabios de Israel. Se cantaban estas canciones y de cada familia judía, cuando recordaban que habían sido liberados desde Egipto y después liberados desde Babilonia, se esperaba también ahora seamos liberados de Roma. La esperanza mesiánica era parte de lo que estaba en la esencia, en el ADN del pueblo judío. En ese contexto nace Jesús. Como dice Pablo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, vino Jesús. ¿Qué tiempo se había cumplido? El tiempo de espera del cumplimiento de estas profecías. El Bautista le pregunta a Jesús: ¿eres tú el que había de venir? ¿Eres tú aquel del que hablan las profecías? Y por eso Jesús no le responde con una doctrina, ¿se fijan? Jesús no le responde diciendo, bueno, sí, mira, yo soy verdadero Dios y verdadero hombre, como cree la Alianza Cristiana y Misionera, que es una muy buena creencia por lo demás. Pero Jesús no le dice eso. Jesús le dice, bueno, ven a ver lo que estoy haciendo. Y cuéntale al Bautista, cuéntenle, porque son dos discípulos, cuéntenle al Bautista lo que ven, lo que oyen, miren lo que estoy haciendo. El versículo 21 del capítulo 7 de Lucas, que hemos leído, dice, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y ahí Jesús responde, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. En otras palabras, si yo no soy el que había de venir, nadie es el que había de venir. Porque esto es precisamente aquello de lo que había hablado Isaías. O sea, en la práctica de Jesús se está cumpliendo la profecía de Isaías, y por eso Jesús no tiene que responder con una doctrina cristológica, responde con acciones. Aprendamos esto bien los que somos cristianos. Dios nunca se nos revela en doctrinas. Dios nunca se nos revela en confesiones. Dios se revela al ser humano actuando. Sabemos que Dios es un Dios liberador, no porque Él nos dice, mira, yo soy liberador, sino porque abrió el mar para que su pueblo pasara en seco. Los trajo desde Babilonia,
los sigue librando incluso de la muerte. Y a nosotros también. Entonces Jesús responde invitando a los discípulos de Juan a mirar. Así es que la pregunta del Bautista es en sí misma una confesión del estatus de Jesús. ¿Eres tú el que había de venir? Hemos esperado siglos. ¿Eres el que había de venir? O si no, dínoslo para que esperemos a otro, pero no nos vamos a enganchar en un proceso de liberación con un falso Mesías, porque hay tantos que se han levantado en el siglo I. Yo me atrevo a decir acá que nos sigue pasando esto, ¿no? Ofertas de libertad, incluso en nombre del Mesías, hay por montones, queridos. Ofertas de libertad, ofertas de liberación, ofertas de prosperidad. El Evangelio se ha convertido en un gran supermercado, donde uno puede ir y buscar lo que se le antoje. Y si no me gusta por acá, me gusta por acá. Y acá están los precios más baratos, entonces me voy por allá. Esto es un gran supermercado. El Dios de los supermercados, al que le pedimos lo que se me antoje, y si me falta esto se lo pido, y si me falta esto otro se lo pido. Pero cuando Él pide de mí la santidad, el compromiso, bueno, me cambio de supermercado, sencillamente. Todo esto tiene que ver con estos falsos mesías o falsas concepciones de si acaso este es al que estábamos esperando, o si acaso nos vamos a agarrar de cualquiera que dice ser el que ofrezca libertad. Pero no solo en la pregunta del Bautista hay profundidad, sino que obviamente también en la respuesta de Jesús. Esto tiene un sentido mayor que el que hemos mencionado y mayor que el que aparece en la superficie del texto bíblico. La respuesta de Jesús uno la puede dividir en dos partes. Por un lado, lo que tiene que ver con las curaciones y por otro lado, lo que tiene que ver con la pobreza. Respecto de las curaciones, de lo que se trata es de la vinculación del Mesías con los enfermos y los impuros. Jesús le dijo: vaya, id, haced saber a Juan lo que habéis visto, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. La vinculación con los enfermos e impuros. Y luego, y a los pobres es anunciado el Evangelio, la vinculación con los pobres. Las curaciones, primero, serían la característica de la era mesiánica. Pero la curación no era notoria simplemente por su carácter milagroso. Digámoslo así. La curación del Mesías hacia un enfermo no solo era algo relevante por este carácter milagroso relacionado con que este enfermo no había sido sanado por ningún médico y Jesús lo sana. No. Era notorio por eso también, pero no solo por eso, sino que tenía también relación con la inversión completa de la manera en que la sociedad funcionaba. La enfermedad, lo hemos dicho acá en algún momento en el pasado, era señal, en el siglo I, era señal de maldición, la maldición del pecado a toda la humanidad, y también la maldición personal. Por eso los lectores de la Biblia recordarán cuando aparece un enfermo y los discípulos le preguntan a Jesús: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Se acuerdan de eso? Porque estaba la idea de que la enfermedad tenía directa relación con el pecado. Por tanto, respecto del enfermo, no había ese sentimiento que hoy día tenemos en las sociedades occidentales de misericordia. Uno dice: seamos solidarios con el enfermo, preocupémonos de los enfermos. En las sociedades antiguas la enfermedad era algo bien merecido, por decirlo de esta manera, por el enfermo. Y no había necesariamente
un sentimiento de misericordia ni de solidaridad respecto de las personas que sufrían enfermedades. Se atribuían las enfermedades a los demonios, a la presencia de Satanás o lo que fuera. Por eso la esperanza mesiánica era que el Mesías iba a destruir este pensamiento perverso y lo iba a invertir. Y cuando Jesús describe su propio ministerio, lo primero que dice es, bueno, díganle a Juan lo que están viendo. Los enfermos son sanados. El Mesías, tan rey, tan perfecto, tan poderoso como puede ser, se vincula con aquellos con los que no se vinculan ni siquiera los dirigentes religiosos del siglo I. Con aquellos a los que la sociedad llama merecedores de su enfermedad por el pecado, portadores de la maldición de Dios, con aquellos el Mesías se vincula. Cuéntenle a Juan que el Mesías anda caminando entre los enfermos, que los toca, que los sana y que purifica incluso a los leprosos. Esas enfermedades que eran consideradas señal de impureza, que requerían un tratamiento más que terapéutico, un tratamiento ceremonial de purificación, también ellos son sanados. Pero no solo se vincula con los enfermos, también se vincula con los pobres. A esta sanidad de enfermos e impuros, Jesús agrega que también le cuenten a Juan que el Evangelio está siendo predicado a los pobres. Uno lo mira desde el 2016 y dice, bueno, ¿qué tiene esto de extraordinario? Sí, claro, Jesús sana enfermos, igual que todas las iglesias evangélicas, oran por los enfermos y también con los pobres y le predican el Evangelio a todo el mundo. Pero estamos hablando del siglo I. El enfermo carga con este estigma de haber sido maldito por Dios, pero el pobre también. El pobre era considerado pobre, merecedor de su pobreza. El destino, los dioses, y aún dentro de algunas ramas del judaísmo, el pobre era considerado pobre por una falta de bendición del propio Dios. ¿Qué buena nueva hay para los pobres? No hay para ellos una buena nueva. Tampoco la hay desde la lógica del Imperio Romano. Fíjense ustedes que al anuncio del surgimiento de un nuevo emperador también se le llamaba evangelio. Por eso se habla del evangelio de los Flavios, una dinastía romana sobre la cual se dice que Dios había puesto, o los dioses, había puesto en el trono de Roma. Y se habían narrado evangelios. Recuerden que evangelio significa la buena noticia. Entonces era la buena noticia de que por fin al trono de Roma llegaron los Flavios. Claro, llegaron habiendo masacrado a los rivales, pero eso se anunciaba como la buena noticia, el evangelio. Ese evangelio no tenía nada de buena noticia para los pobres. Porque nunca para los pobres es buena noticia estos grandes cambios de gobierno, de dirigentes. ¿Han escuchado ustedes decir en el entorno popular, da lo mismo quién salga en la presidencia de Chile, porque igual voy a tener que seguir trabajando? Lo hemos oído tantas veces. Ese es el sentimiento que hay frecuentemente. En el Imperio Romano era peor. Los pobres estaban fuera, no sé si era peor, fuera del sistema. No es que pudieran votar o pudieran participar en una elección, no eran ciudadanos siquiera. No hay una buena nueva para ellos.
No van a cambiar las cosas para los pobres porque surja un nuevo emperador. Por eso era señal mesiánica que el Evangelio sea predicado a los pobres. Los pobres de nuestros tiempos y los enfermos de nuestros tiempos no son solamente aquellos que lo son físicamente. Los marginados de nuestra sociedad hoy día son de todo tipo. Si hay algo que debe recordarse en nuestros tiempos, queridos, si hay algo que debe recordarse en estas fechas, en las fiestas patrias de los chilenos, pero también de todos los que celebramos de alguna forma algún proceso independentista y usamos la palabra libertad para mencionar en este contexto, debe recordarse que el que había de venir, aquel que había sido prometido como el libertador de la raza humana, llegó. Señal de esa venida es que el Dios se vincula con los despreciados, los enfermos, que la enfermedad dejó de ser vista como maldición, es de esperar que así sea, y comienza a ser vista como objeto de la misericordia de Dios y por tanto también de la Iglesia. Que los pobres dejaron de ser vistos como los malditos de todos los tiempos, malditos por Dios, y comienzan a ser vistos como víctimas del pecado humano, de la injusticia humana, amados por Dios, y que para ellos también habría una buena noticia. Libertador es la expresión mediante la cual mejor definimos a Dios. Cuando ves la Biblia y la lees de tapa a tapa, el hilo rojo que parece que tú puedes ver desde Génesis hasta Apocalipsis es el de la libertad que da Dios. Libertad de los opresores físicos, libertad de la esclavitud física, pero también de la opresión espiritual, de la esclavitud espiritual, de la esclavitud religiosa, libertad. Cristo se presenta como el Redentor, el que compra la libertad de quien está esclavo. Libertador define al Señor. Y esta creencia en el libertador jalona también la participación de los cristianos en todos los procesos históricos de liberación. Por eso el cristianismo, especialmente el cristianismo protestante, ha estado presente prácticamente en todos los procesos de independencia de los países. Porque hay algo en la esclavitud que incomoda y debe incomodar a todo cristiano. Siempre. Todo aquello que suene a opresión, que huela a esclavitud, que huela a que un ser humano pisotee a su hermano, siempre debiera sonarnos algo invertido, algo perverso. No debiéramos nunca acostumbrarnos a la esclavitud, ni a la esclavitud física, política, ni a la económica, pero tampoco a la esclavitud espiritual. Porque hablar del Mesías que había de venir, caracterizado como el que da sobre todas las cosas libertad de las enfermedades, del diablo, del imperio, debe jalonar nuestro pensamiento en todos estos sentidos también. Por eso acá, queridos, no hay ideología política ni política contingente que valga. Podrá ser orientadora de nuestros pensamientos porque somos ciudadanos que vivimos en nuestros países y leemos el diario y hemos crecido y algo sabemos y tenemos idea de estas cosas. Pero no habrá un gobierno jamás de ningún signo político, jamás,
que encarne los valores mesiánicos a la perfección. Nunca. Por eso siempre algo tendrá olor a esclavitud y nos rebelamos. Por eso siempre algo tendrá olor a opresión y nos rebelamos. Por eso, aunque a nosotros nos esté yendo muy bien, cuando a otros hermanos le está yendo muy mal, nos rebelamos igual. Y nadie nos puede hacer callar diciendo, ¿y tú de qué te quejas si a ti te va bien? Porque esta sociedad está invertida, porque esto no es lo que resulta del control del Mesías. La miseria, la opresión, la esclavitud. Déjenme dar un paso más todavía en esto. Por eso también nos incomoda cuando la opresión y la esclavitud se da en el plano de lo religioso. Por eso nos angustia cuando algunos hemos llegado a la fe o han llegado a la fe desde experiencias de opresión en el propio mundo evangélico. Opresión espiritual, esclavitud del pensamiento. Personas que no pueden decir, yo opino distinto a ti, pastor, yo opino distinto a ti, diácono, yo no creo lo mismo, yo interpreto mi propia Biblia de otra forma, porque se sienten perseguidos. Por eso eso también nos incomoda, porque el Mesías vino a dar libertad y uno siente que es una camisa de fuerza cualquier cosa que le suene a uno a opresión. Y no puede ser de otra manera, y esto hay que defenderlo siempre. ¿Qué es lo que caracteriza al Mesías? Que se vincula con aquellos con los que no se vinculan los poderosos. Que se vincula con aquellos con los que no se vincula la religión. Que da libertad a los que están presos de su enfermedad, pero da también libertad a quienes están presos de los modelos económicos. Esta es también la razón por la que nosotros estamos convencidos que cuanto más carenciados somos, en todo sentido, más objeto somos del amor del Señor. Cuanto más miserables nos sentimos, cuanto más inmerecedores de la gracia del Señor nos sentimos, más objeto somos de la gracia del Señor. Señor, no puedo ver tu presencia, no puedo sentirte, no puedo percibir tu acción en los tiempos. Debe ser que soy demasiado pecador. Cuando te confiesas como más pecador, es cuando resuena la voz del Señor que dice: cuéntenle que a los miserables es anunciado el Evangelio. Cuéntenle que a los pobres es anunciado el Evangelio. Señor, estoy ciego y no puedo ver tu gloria. Cuéntenle que a los ciegos le estamos dando la vista. Señor, pero la sociedad me desprecia por mi estado matrimonial, por mi estado civil, porque no prospero, porque he tomado malas decisiones en la vida. Dan ganas de que alguien nos volviera a leer esto con fuerza. Cuéntenle a ese matrimonio fracasado, cuéntenle a ese joven destruido, cuéntenle a ese universitario frustrado, cuéntenle a ese empresario fracasado, cuéntenle al que no ha podido manejar sus finanzas, cuéntenle que el Mesías ha venido para dar libertad, a restaurar, a levantar, a resucitar. El Mesías ha venido a instalar un nuevo reino entre nosotros. Un reino del cual ustedes y yo somos súbditos. Y tanto de ustedes como de mí se exige obediencia. Los procesos de independencia de nuestros países se ganaron con mucha sangre derramada, queridos. La libertad que nos da el Señor se ganó con su sola sangre, derramada en la cruz. Y Él nos las ofrece gratuitamente. Aceptemos
en estas fiestas patrias chilenas a las que están invitados los hermanos de otros países. Aceptemos la libertad que nos da el Señor para nuestros matrimonios, para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestra forma de ser personas en los países en los que vivimos. Una libertad que se nos ofrece gratuitamente para nosotros, porque al Señor le costó su sangre derramada en la cruz. En esta nueva patria celestial, en esta nueva ciudadanía a la que hemos sido todos invitados, sin desdibujar lo bonito que es la celebración de estas fiestas patrias chilenas, pero en esta nueva ciudadanía, vivamos en libertad, en esa libertad que fue ganada por el Señor, en esa libertad que fue pagada a precio de su sangre, y que es una libertad que paradojalmente se obtiene en la medida en que más dependientes somos de Él. Cuanto más dependientes somos del Señor, más libres somos como ciudadanos del reino. Que el Señor nos bendiga, queridos, que tengamos una semana de su victoria, que disfrutemos su libertad y nuestra pertenencia a esta patria. Que el Señor nos bendiga. Oramos. Pónganse ustedes de pie, por favor, y oramos para luego terminar cantando al Señor. Amado Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de invertir esta mañana especial para los que celebramos las fiestas patrias chilenas. Invertirla, Señor, en adorarte, en ser edificados con estas canciones preciosas, en reflexionar con tanta libertad en tu palabra. Señor amado, hoy que recordamos los procesos de independencia de los países en los cuales acá participamos todos, también recordamos lo que significó la libertad que nos dio Jesucristo y la libertad que significa vivir al amparo de este nuevo Rey que ha venido a la historia a gobernarlo todo. Queremos vivir en coherencia con eso, Señor amado. Queremos que esa libertad tuya llegue a nuestras vidas, como individuos, como familias, como matrimonios, como padres, como hijos, como profesionales, como trabajadores, como dueñas de casa, como jubilados, como hombres jóvenes o mujeres jóvenes o mayores. Queremos vivir esa libertad que promete el Mesías. Bendícenos tú, Señor, y gloria a tu nombre por todo lo que has hecho por nosotros. También ayúdanos a tener una mirada hacia nuestra sociedad, iluminada por la conciencia clara de que nuestro gobernante supremo eres tú, Señor. De tal forma que aportemos a la construcción de una sociedad con mayor justicia, con mayor humanidad, con mayor solidaridad. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.